alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de abrir el micrófono y hacerla, ¿sí? Un minutito acá. ¿Todos consiguen ver? ¿Consiguen escucharme? Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de los 7 principios funcionales directamente de diseño sanitario para edificios. Es probable que hablemos un poco de los equipos, pero no del diseño del equipo directamente, sino de cómo influye el equipo o la presencia de un equipo dentro de la edificación, ¿sí? Como les dije, fue resumido un poco el corte. Opa, se salió ahí del cuadro, pero ahora lo modifico. Los links importantes para que todos lo conozcan. De todas maneras, todos están en el pilar de IIM o en la página de IIM. Están también dentro de la página que se abre y antes de que se abra la política de diseño sanitario. Y bueno, hay otros documentos asociados, por ejemplo, otras dos políticas que tienen que ver con esto que tenemos acá, ¿sí? Importante cuando hablamos del Greenfield Module o del Handbook, en ese caso, estamos hablando de un documento que si bien es para nuevas instalaciones, nuevos edificios, importante que lo usen o lo manejen como una guía referencial para cualquier tipo de contenido relacionado a diseño sanitario, en el sentido de que ahí están los ejemplos más completos sobre cada una de las cosas básicas, ¿sí? O de las situaciones que se pueden ir presentando en sus proyectos dentro de la planta. Los 7 principios de diseño sanitario, pues básicamente empezamos con la lista que tenemos dentro de la política. Vamos a ver no solo los 7 principios de esto para edificios, sino que en la sección 6, que son las áreas de utilities o que son áreas necesarias o adicionales, pues también vamos a tener un poquito más de contenido sobre lo que está ahí, ¿sí? Luego, creo que de aquí a 2 entrenamientos, nos va a tocar el entrenamiento relacionado a utilities. Ahí vamos a poder hablar de aire filtrado, aire ambiente, agua, gases, vapores, todo el tipo de utilities que utilizamos. Y aquí esto es más relacionado al edificio donde se guardan estas utilities, donde se instalan estas utilities. Hablando de segregación, entonces, importante que sepamos que segregación y separación, por más que se parezcan en su contenido, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, segregación habla un poco de diferenciar áreas dependiendo del contenido que tienen, dependiendo de lo que se realice en este proceso. Por ejemplo, pues si es un área húmeda, debería estar separada de un área seca, porque no debería influenciar una sobre la otra. Si tengo un área de producción, pues debería tener quizás una pared, puertas con respecto al área de almacenamiento, porque, bueno, tengo diferentes tipos de aire acondicionado, aire filtrado, ¿no? Tengo diferentes condiciones, además que en un lugar, por ejemplo, puede haber un poco de polvillo y suciedad, entre comillas, permitida, y en el otro, entonces tengo el producto expuesto, desnudo totalmente, que no debería tener exposición a nada de esto. A esta suciedad o esta acumulación de otros lugares, ¿no? Otra cosa importante, equipos de producción dentro de área de producción de acuerdo a su clasificación. Por eso es importante mencionar que la política de zoning y los principios de zoning son los fundamentales acá. Entonces, por segregación conocemos lo que sería en una fábrica de galletas, área cruda, área cocida. En una fábrica de dry mix, probablemente, usándola como ejemplo, toda el área es controlada porque en ningún momento tengo kill step, pero entonces debería tener el área de dry mix separado si tuviera un alérgeno de otro alérgeno, ¿sí? Un postre que lleva harina de trigo, pues debería estar totalmente diferenciado con una pared de otro edificio de un jugo, un tang, un clay que no tiene este contenido en trigo. Si quieren otro ejemplo, en las plantas chocolateras, pues también, ¿no? El chocolate, el área de molinos, área de concha, área de la cubridora, cada una, si bien tiene procesos parecidos, sigue siendo el mismo cacao, el mismo chocolate, pues la exposición del producto también es totalmente diferente. Hay cuidados que tenemos que tener, que debemos tener con respecto a la filtración de aire, a la exposición y así, ¿no? Ahorita no se me ocurre ningún otro ejemplo adicional, pero ahí creo que esos son funcionales. Entonces es importante que todos sepan. Y una cosa también, que no tiene nada que ver con la producción, pero por ejemplo, tengo áreas de oficina en la parte interna porque necesito para los supervisores, para el equipo de calidad, para
un área de comedor sencillo, de cafetín o de café, donde las personas pueden hacer una pausa dentro del área de producción, bien, tiene que también estar separada estructuralmente porque es probable que dentro de esa área la persona pueda consumir este café, consumir alguna galleta, consumir algo adicional. Eh, entonces tiene que haber una separación física, igual que con respecto al comedor de manera general, ¿no? Entonces la segregación, ya ustedes me conocen, yo no leo normalmente los slides, y sean libres de leerlos si lo prefieren, al final yo se los hago pasar acá en el chat para que lo tengan todos disponible. Yo voy a ir hablando de forma general lo que significaría segregación para todos nosotros con ejemplos, ¿no? Entonces, bien, que es importante también saber que no puedo tener lockers, armarios, áreas de baños dentro de una planta, dentro del área de producción. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente son totalmente condiciones diferentes. Son condiciones donde, bueno, en una voy a tener una gente cambiándose de ropa, probable un zapato que viene de la calle, a un zapato que yo puedo entrar a la fábrica, o los tableros eléctricos principales de la planta no deberían también estar dentro de áreas de producción. ¿Por qué? Porque es un lugar muy caliente, es un lugar probablemente muy oscuro, donde hago algunas actividades de mantenimiento con grasa, con herramientas, con otras cosas, que no necesariamente van a estar en contacto directo con producto o estén aprobadas para eso, y que es un área muy delicada para el caso de roedores o para el caso de cucarachas, por ejemplo, porque normalmente, como les digo, son áreas calientes, son áreas de control que requieren este tipo de cuidado. Entonces, físicamente ambas deberían estar separadas. Otra cosa importante, cuando hablamos sobre todo de galleteras, es el área de separación de lo que tiene que ver con proceso post-horno, proceso pre-horno. La separación casi siempre se da por la longitud del horno, que normalmente pues ocupa más de 15, 20 metros de largo, pero en el caso de que esto no fuera así, existen algunas plantas, inclusive yo las he visitado, donde el horno es pequeño porque quizás el proceso de cocción es más rápido, la temperatura es más alta, el, la harina o el ingrediente así lo permite. Entonces ahí deberíamos tener paredes, deberíamos tener cortinas, diferentes unidades de aire, de soplado. Ah, mira, no puedo colocar una pared, entonces, ¿cuál sería la situación a través del soplado de los dos aires para que lo que está en el área cruda no se me pase al área cocida? ¿Sí? Eso importante manejarlo. Los drenajes, segregación también es importante porque lo que se limpia, vamos a lavar el área cruda para lavarla en un área cocida, es totalmente diferente. Y en tal caso, si el flujo de drenajes no se puede separar, porque bueno, mira, la planta es chiquita, no tenemos nada que hacer, todos los drenajes están interconectados entre sí, bien, entonces que fluya desde el más riesgoso hasta el menos riesgoso. Un ejemplo, nuevamente, del área controlada al área cocida, perdón, el área controlada al área cruda, ¿no? Entonces ahí lo que pasa del área controlada hacia el área cruda, si hubiera algún tipo de contaminación, que obviamente no se espera que haya, se va a poder controlar nuevamente con el proceso de cocción. Cuando son áreas controladas totalmente, como los dije al principio, con un ejemplo de dry mix, ahí no hay mucho que hacer. El flujo va a ser de acuerdo de adentro hacia afuera o de adentro hacia las trampas de grasa, trampas de la planta de tratamiento, etcétera, ¿sí? Adicional a segregación, es importante que sepamos circulación. Dentro de segregación, ustedes van a poder, no sé si lo leyeron o lo van a poder ver, es tengo dos áreas totalmente diferentes, entonces necesito saber por dónde voy a pasar primero. Si yo soy personal que maneja la amasadora, entonces yo no debería tener ningún tipo de tránsito por un área controlada. Entonces, mi personal que maneja la amasadora, que maneja la parte del laminado, moldeado, pues es un personal que trabaja con área cruda, que su uniforme es un potencial riesgo, sus zapatos es un potencial riesgo, sus propias manos son un potencial riesgo. Entonces, importante pues tener este control de tránsito de quién entra por dónde, quién sale por dónde, cómo es el proceso. Adicional, no solamente la gente. Es importante que, como le dije anteriormente, el aire, de dónde a dónde fluye el aire. Ah, yo tengo ventiladores en toda mi planta. Bueno, pero ventiladores, ¿cómo? Tienen filtración. El aire que toma ese ventilador es filtrado. Si sopla de un lado crudo hacia un lado cocido, no estaríamos haciendo una contaminación ambiental, probablemente microbiológica, porque es algo que no podemos ver más allá de las materias extrañas, que materias extrañas está siempre contemplado en cualquier tipo de área. Sí, yo creo que hablemos un poco pensemos un poco más también en la microbiología, que es algo que no se ve.
¿Cómo se mueve el proceso? A ver, la masa empieza aquí, pasa por encima del laminado, luego pasa por el horno, luego va hasta allá afuera y allá se empacota, se coloca en una caja, después se coloca en el almacén. O, bueno, los ingredientes vienen. A lo mejor yo no hago galletas em, a nivel de categoría galletas, sino wafer, ¿no? Que sigue siendo categoría galletas, pero la masa se prepara mucho más en versiones pequeñas. Entonces, quizás yo no recibo la harina en silos, la recibo en sacos. ¿Por dónde la traigo? ¿Por dónde pasa ese flujo? ¿Sí? ¿Por dónde vienen estos materiales, estos ingredientes? Em, no solo eso, entonces, bien, yo tengo el rechazo. ¿Sí? El rechazo o el descarte de producto, lo voy a pasar de nuevo por dónde, lo paso por área controlada, mismo siendo crudo. Y no pensemos solo en galletas, pensemos de forma general, ¿no? Eh, una planta de mayonesa, por ejemplo, planta de mayonesa no tiene un proceso de cocción, pero tiene un área cruda y un área controlada, porque después del proceso de acidificación, ese, entre comillas, es sutil step, ese proceso es el que va a permitir que el control microbiológico se haga a partir de ahí hacia adelante. Entonces yo no debería pasar por ahí con un poco de amarilla de huevo abierta, destapada, disponible, que pueda caer, que pueda contaminar, que pueda ensuciar, ¿sí? Entonces los flujos de las personas, de los materiales y los ingredientes, todo tienen que tener coherencia también. Y obviamente, como les digo, el descarte, bien, descarte un montón de mayonesa que no pasó por acidificación, un poco de premezcla, por dónde la voy a pasar para no pasarla por el área controlada, ¿sí? Todo esto nos ayuda también la política de diseño sanitario, nos ayuda la política de utilities y la política de zoning, ¿sí? Que tiene su monitoreo ambiental. Bueno, aquí está mejor el ejemplo, cómo se hace entonces el proceso de circulación tanto de los materiales, de la gente, del aire y dejar claro cómo se hace el proceso de la producción, ¿no? Mira, esta es un área súper controlada, de aquí entonces el aire debería pasar al áreas menos controladas y así sucesivamente, ¿sí? Y obviamente como les muestra la imagen, a pesar de que parece que es del mismo edificio, pues la cantina o el comedor, la cocina y ese tipo de cosas no deberían estar en el mismo lugar. Esto podría ser quizás un área de pasillo externo, entonces por eso pasan por aquí, por el área de lavado de manos, para poder entrar al área realmente de procesamiento, ¿sí? Entonces no se espera que dentro del mismo edificio esté estas áreas, ¿no? Estos laboratorios, cantina, comedor, etcétera. Ah, que el mismo edificio donde yo estoy tiene, sí, pero entonces vas a tener que tener algunos otros controles adicionales, como quizás más tapetes sanitarios, más estaciones de lavado, quizás cortinas de aire, porque inclusive lo que atrae el comedor en plagas también puede afectarte a tu proceso productivo, ¿sí? Luego viene entonces, bien, ya yo pensé, como que si estuviéramos construyendo una fábrica, ya yo pensé en la segregación, yo tengo mi área cocida, mi área controlada, mi área de super control, mi área de almacenamiento, y ya tengo cómo va a pasar la gente. Entonces vamos a ver cómo voy a construir esta fábrica, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo básico, la fundación es principal, ¿sí? Entonces la fundación nos va a decir si el edificio va a ser suficientemente bueno y resistente para todo el proceso que se va a llevar adentro. ¿Procesos como cuáles? Tanto la preparación del producto, cuanto la limpieza, el control de plagas, el control microbiológico, el ambiente que se crea dentro de una planta de este tipo de producciones, a excepción de chocolate, que sería ideal que no se lave con agua, pero la mayoría de las plantas lavan con agua. El agua es el agente más corrosivo que hay. Mismo que ustedes no lo puedan ver y mismo que sea potable y te la puedas tomar, es un agente súper corrosivo y puede generar ¿cómo se llama? Desgaste en paredes, pisos, manchas de oxidación, manchas de corrosión, grietas, huecos. No sé si ustedes han llegado a ver en algún lugar eh, quizás en la parada del autobús o en algún techo donde hay una caída de agua, cuando llueve esa caída de agua, siempre cae en el piso, siempre cae en el mismo sitio y en ese sitio hay un huequito. Bueno, así de corrosivo y así de dañina es el agua en ese sentido. ¿Qué otra cosa también tenemos? Productos químicos. Yo voy a usar una soda cáustica para limpiar, voy a usar un ácido nítrico, fosfórico, que van a tener algún tipo de acción contra mi superficie, contra mis paredes, mis pisos. Yo necesito que entonces todo este proceso sea lo más sanitario posible para que aguante y realmente mi fábrica tenga vida útil como yo así deseo, ¿no? Entonces, yo no debería tener bloques de madera, no debería tener bloques de concreto, pero que estos bloques que están acá, ¿no? No debería tener ladrillos. Sin embargo, bueno, pero ¿cómo hago? No puedo hacer concreto. Bueno, quizás
la fundación de concreto y el resto sí tratar de construirlo de la forma más adecuada posible. Pero la fundación de concreto, porque creo que en estas imágenes van a poder ver cómo es el tema de la fundación. La fundación, esta es la superficie donde nosotros estaríamos caminando, entre comillas, y todo esto hacia abajo son por lo menos 50, 60 metros donde que debería bajar la base principal del edificio. Perdón, 5 o 6 metros, donde debería bajar la base principal del edificio para que se pueda sostener no solamente por la funcionabilidad del proceso, sino también pues un terremoto, movimientos telúricos que no son directamente un terremoto, sino, ¿cómo es que se llama? Sismos leves, porque pues estoy en una zona de constante sismo, estoy en una zona que tiene volcanes. Pensemos que antes teníamos fábrica en Nicaragua. Nicaragua tiene volcanes, ¿no? Entonces, ese tipo de movimiento que no necesariamente están asociados a un terremoto directo, a movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Ah, no, bueno, estoy en Argentina, en un lugar súper, no sé, vamos a pensar, la Patagonia, que tiene un montón de frío, nieve. Entonces, esas fundaciones que no me vayan a permitir que mi fábrica se vaya deteriorando también en la parte externa por la condición que tienen, ¿sí? Adicional a eso, ustedes van a ver, creo que más adelante también yo lo voy a ir explicando, pero el tema de roedores, los roedores entran por la parte de abajo. Hay roedores que cuando ustedes ven aquí, no, la madriguera está aquí en la boquilla, pero por debajo es gigante la construcción de su territorio y pueden inclusive pasar por debajo de la construcción del edificio. Que es posible tener ahí? Entonces, una buena fundación, de forma que si el roedor llegó hasta aquí abajo, pues igual se quede abajo del edificio y no que consiga salir, pues la fundación tiene que ser toda también bien montada y bien armada. Bueno, ya tengo la fundación, tengo el piso, ya sé cómo está, ya sé, él va a resistir a los temblores, va a resistir a los vientos huracanados, va a resistir un montón de cosas. ¿Qué más necesito pensar? Bueno, ahora voy a montar la columna vertebral de mi planta, van a ser todo el tema de structural framing o de columnas, de vigas, que tienen también su propia recomendación. Mira, que mi planta es vieja, yo no puedo hacer más nada. Ok, ya lo que pasó, pasó, no tenemos cómo corregirlo, pero hay condiciones adicionales que ustedes van a tener que tomar. Pero si hoy ustedes me dicen, no, vamos a construir un edificio nuevo aquí lateral para hacer un proceso nuevo, no sé, un proyecto nuevo, vamos a empezar a producir una galleta que, no sé, que México mandó de Ricolino, que no teníamos antes de Mondeliz y vamos a construir ahora para hacerla en Argentina también, o aquí en Brasil, cualquier cosa. Bien, esa estructura nueva sí debería tener su columna vertebral de la forma correcta. Ah, pero es que la viga en I no, se llama viga en I, pero en I en este sentido que tiene los ángulos, ¿no? Esa viga me sale muy cara, que no la puedo tener, que mira que el proyecto no abarca esa cantidad de plata, que no sé qué más. Entonces podemos hacer algunas vigas que no queden así expuestas dentro de la fábrica, sino que queden como empotradas dentro del concreto, recubiertas con concreto, reforzadas, como quieran colocarlo. Y bueno, ahí, ahí me olvido del tipo de viga que voy a tener, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No sé, ¿no? Bueno, pero lo ideal es que si la viga va a quedar desnuda, expuesta al proceso, expuesta al medio ambiente, no debería tener ángulos rectos porque esto va a generar acumulaciones donde yo voy a tener que subir, voy a tener que limpiar, voy a tener que esforzarme en la frecuencia porque quizás la acumulación de la suciedad que va a generarse en esos puntos va a ser mucho más grande que si la viga hubiese estado o empotrada en concreto o si tuviera los ángulos de 45 grados que son los recomendados, ¿sí? Otra cosa, la viga es de acero galvanizado, de hierro galvanizado, perdón. Ah, pero ¿será que aguanta producto químico? ¿Será que aguanta agua? ¿Será que... Aló, Sí. Hola, aló, ¿alguien con el micrófono hola. abierto? Bueno. Entonces la estructura, ese tipo de estructura va a aguantar el tipo de limpieza que yo voy a hacer. Ah, si es de zinc, entonces puede ser que en algún momento haya un tipo de corrosión. em, Perdón, si es de signo, si es de estructura de hierro galvanizado, hay un tipo de corrosión, algún tipo de cosa que me la vaya a ir desgastando con el tiempo, adicional de la rugosidad del acero galvanizado, del hierro galvanizado, es totalmente diferente a si yo tuviera acero inoxidable, que obvio, no vamos a construir con acero inoxidable, pero vamos a hacer algún proceso de cuidado de ese hierro galvanizado con pintura, con proceso de cuidado
hay diferentes procesos, ¿no? Que nos van a permitir que esta estructura no se vaya destruyendo con el tiempo, porque recuerden, es la principal, es la columna principal de mi proceso. Cuando les hablaba de columnas empotradas, me refería a este tipo de situaciones. Obvio que ustedes aquí ven el ladrillo, pero esta es la forma de representar la columna. El ladrillo no va a quedar ladrillo, van a tener que limpiarlo, colocarle pintura epóxica, hacerle algo, un friso, algo que los deje totalmente liso, como se ve acá en estas paredes. Ah, yo no tengo concreto, no tengo más ladrillo, no lo puedo hacer, entonces lo podemos hacer con recubrimiento de este tipo, ¿ven? Queda con toda una estructura metálica que lo recubre. Lo que no podemos tener es espacios separados, columnas que, no, que tengan muchos ángulos rectos, columnas que no están empotradas directamente en el piso. Y estas columnas adicionalmente también no deberían tener es el tipo de tuberías que hace la guía a través de la columna, porque entre la tubería y la columna yo no voy a poder ver ni la suciedad ni la plaga que pueda haber ahí acumulada, ¿sí? Eso como recomendaciones. Hay muchísimas otras recomendaciones. Lo que está acá escrito son 4 de lo que tenemos en los documentos principales, en las guías. Entonces les recomiendo que los lean y los revisen. Recuerden que cuando vamos a hacer algún tipo de proyecto, indiferentemente del que sea, tenemos checklist de Hygienic Building Design, de Hygienic Equipment Design. Entonces les recomiendo que siempre estén ahí. Obviamente que dentro de los pilares de IIM para que puedan seguir todo el flujo. Bien, ya hicimos la columna. Tenemos nuestra columna, ya decidimos cómo van a ser, va a ser galvanizada con algún tipo de protección, la vamos a pintar, la vamos a recubrir con concreto, con lo que sea. Ahora nos vamos a las paredes. Lo ideal es que la pared también sea de concreto. Esa es la recomendación principal. Yo sé que el concreto es caro, que es difícil, que no se puede, que no sé qué más, un montón de excusas que siempre tenemos. Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces vamos a tratar de buscar materiales que sean resistentes a mucha humedad, a productos químicos, a la función general del ambiente dentro de la planta, a plagas, ¿sí? Porque un ejemplo que a mí me gusta dar muchísimo es este que está acá en la foto. Estos isopaneles, paneles térmicos, no sé cómo los llaman en otros lugares. Estos paneles térmicos son la adoración de una cucaracha. Y si es germánica, muchísimo más. Entonces, si una cucaracha entra ahí, mire, señores, parece como que si le hubiese entrado una termita a la madera. Esto se va a comer el aislamiento por dentro y adicional, pues voy a tener que hacer muchísimas reparaciones si quiero conservar la pared o, en su defecto, tumbar la pared. ¿Sí? Entonces, súper importante que se consideren siempre los materiales que resistan a todo tipo de condiciones, incluyendo las plagas. Otra cosa. El mismo ejemplo del panel. Si yo tengo una pared de concreto y le pongo un friso, una pintura epóxica y queda todo súper liso, va a ser súper más fácil de limpiar. O sea, es sencillísimo. El producto químico ni la va a afectar y no necesitaría incluso limpiarla muchas veces. La frecuencia va a ser poca. Ahora, si yo tengo este isopanel, ¿qué voy a hacer? Esto es una rugosidad que no es una rugosidad asociada a la superficie rugosa. Es una rugosidad que me refiero es, aquí puede haber acumulaciones, en estos puntos quizás se acumula un poquito de sucio. Ah, si la rompieron por aquí, entonces el silicón también. Estos son puntos muertos que yo no voy a poder entrar, no voy a poder ver. Entonces la media caña debería estar colocada de la forma correcta, debería estar siendo 100% hermética con respecto a todo el panel y el piso, ¿no? ¿Qué otra cosa interesante? Ah, bueno, yo no puedo poner esos paneles para afuera. Es probablemente con la lluvia, los vientos y la cosa se me va a destruir el proceso. Debería tener también controles como, yo voy a colocar pared de concreto hacia lo más externo y si tengo que subdividir internamente, pues lo hago de esta forma. El drywall, ese sí no, se lo recomiendo nunca. El que me llame va a preguntar porque quiero poner drywall, por favor no, porque el material no es suficiente o no es bueno para ningún tipo y no resiste impacto, no resiste ningún tipo de plagas adicionalmente, ¿no? Entonces, vi que Eric tenía la mano levantada, pueden preguntar, no sé, si quieres preguntar algo. Sí, hola, soy Zaira de aquí de Salinas. Una Ah, hola, preguntota. Sara, Hola, dime. buenos días. Por ejemplo, materiales que podamos utilizar para sellado de paredes, como el Sikaflex o de repente algún poliuretano. ¿Tenemos alguna guía o qué características deben tener esos materiales para poderlos utilizar? La principal respuesta que te puedo dar es, en los documentos te va a decir casi todo lo mismo. Ah, bueno, que sea resistente a la humedad, resistente a las plagas, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo directo poliuretano, que es uno de los mejores, y no te recomiendo espuma expansiva, porque espuma expansiva, aparte de que es súper fácil para roedores y cucarachas, muchas veces dicen, no, vamos a poner espuma expansiva y le ponemos un poquito de viruta metálica para que el roedor cuando se la vaya a comer, pues se muera.
Bien, pero y el material extraño se convierte en un riesgo para nuestra planta también, ¿sí? A menos que sea recubierta después con algún tipo de material liso y quizás una pintura epóxica o algo así, que no sé si va a dar 100% cierto en en una espuma expansiva, ¿sí? Pero mi recomendación hoy, la mía, es poliuretano, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, lo interesante de esta situación es que la pared sea resistente para el exterior. Ah, que el del interior no importa. Claro que importa, obvio, porque voy a tener procesos controlados, crudos, súper controlados, almacenes, y esa separación va a ser hecha por esta pared. Pero la más importante es que nada del ambiente externo entre a mi planta, incluyendo la plaga. Ya en el interior, pues, se piden otras condiciones un poco más, bueno, que el material sea fácil de limpiar, que sea un material de colores claros. Básicamente siempre se pide que sea blanco, pero yo quiero colocar un plotaje de la marca y un laborio así bonita, bien, pero que sea lo más liso y claro posible para que podamos ver si hay algún tipo de suciedad, algún tipo de plaga, algún tipo de evidencia de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, bueno, otro punto importante de las paredes, al contrario de construir una pared, ya yo la tengo, pero el proyecto me pide que pase unas tuberías de un punto a otro. Claro, las tuberías, cableados, tienen dos condiciones súper básicas. La primera, o bien sellado o bien abierto, pero no puede quedar a mitad de camino, ¿sí? Entonces, bien sellado sería, por ejemplo, con el collarcito, con el taponcito, con algún punto adicional de sellado. O quizás me quedó así, pero entonces le voy a construir de nuevo la pared, le voy a colocar su tapa, la voy a pasar la epóxica, la voy a pintar, va a quedar otra vez como que si no hubiese pasado nada. Puede ser, pero así en esta condición como está acá, no se puede. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, pero tú dijiste que bien abierto, bien cerrada. Bueno, la otra cosa es que si yo no puedo hacerlo tan bonito como colocarle los collarines o colocarle algunas tapas, como están acá, quizás lo hago abierto lo suficiente para que alguien pueda subir y limpiar y hacer inspección de ese paso entre paredes, ¿sí? Ah, pero es que es un área controlada, y un área cosida, que no sé qué más, que bueno, vemos el flujo de aire. Si el área controlada está soplando mejor hacia el área, hacia el área cruda, está todo bien, el pasaje está abierto, no es posible, no pasa nada, ¿sí? Entonces, bien importante considerar ese tipo de cosas. Otro criterio importante que no tengo acá unas imágenes como para compartir, pero creo que más adelante sí hay acá. Eh, Como les dije, no vamos a leer esto, se los leo después o lo leen ustedes tranquilamente y si tienen preguntas pueden abrir el micrófono. Las puertas. Las paredes son vitales, pero las puertas son ultra importantes. ¿Por qué? Porque a través de la pared quizás el tipo de plaga, la contaminación, lo que sea, el viento, el aire no va a pasar, pero la puerta sí, porque la puerta es el principal acceso no solamente de las personas y las plagas, sino de todo, materiales, aire, lo que sea, una mosca que estaba por ahí. Entonces, las puertas deberían ser totalmente resistentes y totalmente selladas. Ah, que yo tengo una puerta, que ella es muy antigua, que no puedo hacer nada. Bueno, entonces le pongo los mejores parabichos, burletes, gomas, lo que sé que pueda. La trato de construir lo mejor posible, la coloco en un CAPEX, un OPEX, lo que sea para removerla y cambiarla, cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes tengan este tipo de sellado, ¿ves? 100% contra el piso, 100% hacia los laterales. Las recomendadas normalmente son las puertas roller, que son este tipo, ¿no? Que suben y bajan, pero es posible que puedan tener estas que abren hacia los lados, que abren hacia uno, que abren hacia otro lugar. Ah, que yo no tengo para colocar puertas, pero coloqué cortina. Amigos, pero ajá, la cortina tampoco, ¿verdad? La cortina no es una superficie, una barrera física. La cortina es quizás una barrera física ambiental a nivel de aire, pero no es una barrera física para ningún otro tipo de paso. ¿Sí? Entonces, no las contabilizo. Yo no las cuento como barrera física. Puerta, sí. Cortinas, no. No, que le puse cortina plástica y cortina de aire. Qué lindo, la plaga te lo agradece, pero no va a poder pasar. Pero la persona sí pasa, el material sí pasa y el aire probablemente también pasa. Entonces, pendientes con ese tipo de situaciones con paredes y puertas. Techos. Ya construimos nuestra fábrica hasta cierto punto. Ahora vamos con los techos. Los techos tenemos dos divisiones. Ustedes van a poder verlos, que en inglés los separan. Nosotros no tenemos cómo hacerlo, pero techo en la parte interna, igual que la pared, igual que el piso, igual que nuestro proceso. Limpiable si tiene traspaso de tuberías con sus collarines. Aquí yo no les recomiendo tener espacios muy abiertos porque ahí puede caer algo.
¿sí? Entonces, si yo tengo un techo donde es la tubería que pasa tiene un espacio abierto, es probable que pueda convertirse en un paso de materia extraña, plagas, agua, contaminación, lo que sea que esté arriba. Es diferente a los laterales. ¿Qué no se permite el cielo raso? Ahorita se me olvidó el nombre del material de forma general, pero el cielo raso no se puede. ¿Por qué? Como una especie de espuma o de esterofoam que hace una superficie rugosa, una superficie que se puede humedecer y que es súper atrayente para tipos de cucarachas y roedores. Entonces, ese tipo de techo no se puede construir. Además de que cuando se convierte en un material viejo que se mojó, que se dañó, pues simplemente se puede convertir en una materia extraña, puede caer en nuestro proceso, ¿sí? Entonces, realmente el techo tiene que ser compatible con la operación. Eh, Hay una condición que sí me gustaría mucho que la leyeran ustedes, se las puedo leer también, pero acá lo dice básicamente. Entonces, si el techo está construido de forma que hay un tema de separación, por ejemplo, tengo un techo plástico, un techo de panel, un techo de alguna situación, y por arriba tengo el de concreto de la planta, pues que tenga un espacio lo suficiente para que alguien pueda pasar y ver. Sí, siempre inspección que permita el acceso. ¿Una pregunta por ahí? ¿O alguien con el micrófono abierto? ¿No? Bueno, entonces es importante que se maneje. Ah, mira, aquí yo tengo una banda transportadora que está súper cerca del techo. No es recomendable, no es la situación ideal, pues esta banda transportadora probablemente va a tener que tener, va a requerir, perdón, una limpieza, la persona no va a conseguir subir, pueden haber algunas acumulaciones, paso de roedores, paso de cucarachas, gorgojos inclusive, entonces se pide que la separación sea significativa. Normalmente se pide 1,5 metros porque es más o menos lo que una persona ocupa para poder pasar por arriba, pero hay unas condiciones al final de la presentación que se las puedo mostrar que dice cómo se consideran los espacios. Entonces acá. Como les decía, a ver, todo lo que pasa del techo hacia abajo no se permite, ¿no? No puede ser así. Esto es lo que yo hablaba de la espuma expansiva. La espuma expansiva, la intentaron pasar y luego recubrirla, pero es expansiva. Entonces, el recubrimiento tiene que quedar lo más sanitario posible. Así no, porque acá puedo generar, inclusive se guardó un gorgojo ahí y se reprodujo y se fue a los techos y resulta que se convirtió todo en una contaminación general. Este montón de metal que no puedo limpiar, este montón de vigas, lámparas, tuberías, cosas guindando, no se debería tener dentro de la planta, perforaciones y cosas separadas, el aislamiento aquí visible, nada que ver. Y este material, que básicamente es el drywall que les digo, cuando a veces lo usan de techo, también este tipo de material es súper rugoso, súper poroso y puede generar acumulación de humedad. Si bien que el único beneficio que él nos da es que cuando pasa un roedor por ahí, él nos va a dejar ver porque pues se va a manchar o va a tener la mancha de orina o alguna cosa, pero no es recomendable precisamente porque no queremos que el roedor pase por ahí. Esto acá, tipo de metal, corrugado, ese tipo de cosas, no. Por más que el polvo cae de arriba hacia abajo, acá se va a acumular algo, aquí puede haber una microbiología, algo que simplemente va a ser muy difícil de limpiar. Lo correcto es que tengamos los techos bien sellados, lisos, fáciles de limpiar. Y esto es lo que decía, si yo tengo un techo por encima, tengo que pasar para poder hacer algún tipo de actividad de mantenimiento o simplemente este techo ya fue construido y arriba le construyó otro, pues que la separación sea suficiente de que alguien pueda pasar, que alguien pueda hacer inspección. 1,5 era lo recomendado, pero puede ser mucho más. Y obviamente siempre se agradece, pues las personas tienen un poco más de espacio para pasar, se requieren menos permisos, menos condiciones para eso. El techo, que era el otro que yo le decía, roof, por el lado de afuera, la terraza, el mezanino, no sé cómo lo quieran llamar, también es importante. ¿Por qué? Porque aquí probablemente va a tener aves, roedores, gente pasando, mantenimiento yendo a los techos a ver el sistema de aire acondicionado, mantenimiento yendo a los techos a ver cómo está la calidad del techo de forma así, ¿no? El manto asfáltico y todo el asunto, a ver si tengo goteras. Normalmente las contratistas lo usan para pasar equipos que van a, a pasar de un lado a otro importante, hay respiraderos, están las chimeneas de los hornos, etcétera, etcétera. Estos pisos se pueden convertir en una fuente de contaminación para nuestro producto. Les voy a dar un ejemplo súper rápido. Supongamos que tengo aves y el techo
no es como el del lado derecho, que es súper fácil de limpiar. Es probable que si yo tengo aves, si tengo excremento y tengo plumas y piojos, lo que sea que haya aquí, la persona pasa por aquí, va a contaminar zapatos y va a pasar a la planta luego con los zapatos contaminados. Otra cosa, quizás no tengo ningún excremento ni un ave, en mi área no hay nada. Ah, pero la grava y la gravilla o el montón de piedrita y tierrita se me va a llenar en el zapato y ese zapato va a entrar a la planta con esa suciedad. ¿Qué otra cosa? Este tipo de acumulaciones acá, otro ejemplo totalmente aleatorio y diferente, hace que el agua cuando llueve se acumule en estos lugares y se generen las grietas y las rupturas y por eso las goteras. Entonces, pisos lisos, drenajes o fácil de drenar, fácil de limpiar son la recomendación total, ¿sí? Hay drenajes, esta sección habla de drenajes para todos, pero aquí en este caso específico habla de drenajes para los techos. Entonces también deberíamos tener drenajes para los techos que nos permitan que, adicional a que no entre la plaga, que hay roedores de techo, que permita que se desagüe toda el agua que se acumula arriba, que se desagüe todo lo que se generó de suciedad o la misma limpieza. Tengo un equipo de limpieza que sube y hace mi procedimiento de limpieza, pues que tengan ese tipo de caída, ¿no? Para que el drenaje funcione adicionalmente, que tenga su propia protección, ¿no? Porque si este drenaje va a pasar por arriba, por abajo, por el piso uno, piso 2, piso 3 y tiene algún tipo de perforación, pues acá no debería haber ningún tipo de ingreso de nada que pueda contaminar mi planta en la parte interna. Más allá de que se recomienda que todo el drenaje, tanto de agua de lluvia cuanto de forma general de techo, se vaya por la parte externa de la planta, ¿no? Eso importante. ¿Qué otra cosa es importante también para el tema de techos? Señores, el techo, yo necesito subir, necesito pasar por la mezanina, necesito ir a ver cómo están mis torres de enfriamiento, necesito ir a ver cómo está mi aire acondicionado, necesito ir a ver eh, el ducto, la chimenea del horno, lo que sea. Yo necesitaré ingreso, probablemente desde la parte interna de la planta, es lo que ya existe. No debería tenerlo, pero si lo tengo, entonces con doble esclusa, con dos condiciones sanitarias, quizás tapetes, lavado de manos, las puertas bien selladas y solo se abren cuando es realmente necesario, pero el acceso a los edificios por la parte de techo debería ser por la parte externa, ¿sí? Totalmente que no genere riesgo al edificio como tal. No, bueno, pero ya tú dijiste que el horno pasa por, la chimenea del horno pasa para el techo. ¿Cómo hacemos? Bueno, que esa esté bien sellado. La chimenea no va a generar una condición quizás de plaga porque es muy difícil, porque siempre está caliente. Lo que puede generar es entonces el sello y el collar que esté bien y que sea adaptado para la situación en la que se encuentra, pues puede haber goteras, ¿sí? Entonces, o puede haber movimientos, que la junta de expansión entonces también estén bien selladas, que estén bien colocadas de la forma correcta. Ventanas. No pongan ventanas y se acabó el entrenamiento en ese sentido. Es lo mejor que hay. Ah, pero que ya yo tengo ventanas. Bueno, si ya tienes ventanas, entonces no podemos hacer mucho. ¿Cómo está tu ventana? ¿Qué condición está? ¿Está en condición sanitaria? ¿Es de acrílico? ¿Es de vidrio antiestallante? ¿Es de algún material que permite que la abra? Entonces, si la abro, le puse red, le puse una malla mosquitera, malla, sí, es mosquitera la verdad, porque es mesh 18 que básicamente es 1 milímetro de diámetro, ¿no? La abertura. Ah, o tiene los marcos, son metálicos, los marcos son de madera, los marcos, ¿cómo es el marco de la ventana? ¿Sí? Es importante entender entonces qué tengo y qué no tengo. Las ventanas son recomendaciones. Cuando hablamos de totalmente sanitario, si hablamos de una ventana no sanitaria o de una condición que me va a generar un riesgo, entonces normalmente lo que se pide es que se elimine. Para edificios nuevos, no se pongan ventanas. Ah, pero es que yo quiero iluminación del sol porque es más barato durante el día, no gasta energía eléctrica. Entonces, hazla la mejor posible. ¿Cuál es la mejor ventana posible para un área? Esta que está acá. Primero que dentro de los dos paneles es al vacío. Acá no se genera porque la cantidad de superficie que queda expuesta es súper pequeña, queda casi, casi como si fuera una media curva y está totalmente sellada, de forma que no me va a generar ningún riesgo de paso de allá para acá. Sí, bueno, pero ya yo te dije que mi ventana ya existía y se puede abrir y tiene malla mosquitero. Bueno, simplemente evaluemos entonces una muy buena frecuencia de limpieza y una muy buena frecuencia de inspección de estas mallas mosquiteras.
Resulta que no, que yo no quiero no es mi ventana hacia la calle, es mi ventana interna, porque vamos a suponer, creo que la condición, si no me equivoco, existe aquí en Curitiba o en una de las plantas de Latinoamérica que yo la vi, que me pareció interesante. Aquí dentro tengo una sala de crudos y aquí afuera tengo una área controlada. Y necesito pasar una muestra todos los días de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, solamente de un proceso específico. Bueno, hacemos una ventana, pero con todos los controles, que cuando el proceso acá esté funcionando, aquí afuera no me genere ningún tipo de riesgo, de traspaso de material. Que probablemente que cuando yo abra esta ventana para pasar algo de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, lo que sea, más allá de la cultura de calidad de las personas y el proceso, etcétera, que el aire ambiente sople del área controlada al área cruda, ¿sí? Eso importante. Pisos y curva media caña, ustedes ya lo saben, todo el mundo, y el que no lo sabe probablemente porque no ha ido a su fábrica, pero casi ha ido a todos, entonces es 100% media caña. Deberíamos tener media curva, como la quieran llamar, que es curva sanitaria, que es aquella que es más o menos el 3% del radio de la curva del piso, que esa parte técnica bien, pero debería existir. ¿Por qué? Porque así no va a tener acumulaciones en las esquinas, sobre todo cuando son dos paredes y un piso y va a ser mucho más fácil de limpiar, además de que no me va a generar ningún tipo de riesgo de acumulación de plaga ni nada de eso, porque también gorgojos y cucarachas les gusta por ahí. Ah, bueno, pero resulta que ya yo había construido mi pared de panel y mi pared de panel trae una media caña que él es medio rara ahí, medio plástica, que se va despegando con el tiempo. Entonces quítenla, ¿sí? La recomendación es tenerla de material epóxico o poliuretano, que sea de la forma correcta, que sea limpiable, aguante, todo ese tipo de cosas, pero cuando la tengo de una forma, de un material que ya lo trajo así, quítenla. Ah, pero no, 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 es una nueva construcción. Vamos a poner panel en la pared y como, perdón, vamos a hacer una pared de panel y necesitamos ver cuál es la mejor media caña para que no se nos quede aquella plástica fea que se despega y se va ensuciando y después no tenemos cómo hacer. Bien, la recomendación, acá no está, creo, no, sí está, es que levantemos un muro de por lo menos 50 centímetros que nos ayude a, bueno, normalmente hablan de 30 y 150, pero lo más o menos de 50 centímetros, que sea concreto, que tenga la media curva de concreto, que está acá, y definitivamente luego le coloco el panel empotrado en la parte superior. Ah, sí hay soluciones. Entonces, es importante que se consideren siempre. Acá también bueno, el ejemplo acá se habla del levantamiento de la pared. La media curva realmente no existe acá en este punto, no es el mejor ejemplo, pero es para que vean cómo podemos construir un panel o una columna empotrado en el proceso acá en la pared de la forma más sanitaria posible. Ah, Y bueno, eso, yo tengo la perdón, curva. perdón, perdón. Sí, Y eso, adelante. perdón, retomando un poquito el tema de los pisos, una pregunta. Bueno, he buscado en el checklist de diseño sanitario, no me acuerdo bien, pero ¿qué hay sobre la loseta antiácida? En un ambiente, por ejemplo, nosotros que tenemos algunos temas ahí con desfogue de vapor donde me daña mucho el piso, colocar loseta antiácida. No sé qué, perdón, no escuché. El material. Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, sí, ya se te escucha. Ah, no, ¿cuál era el material? Perdón, que no escuché. Se me cortó. Loseta antiácida. El tema de la loseta es que va a tener uniones, ¿verdad? A menos de que tengan una muy grande, que probablemente no sea la que yo recuerdo ahora. Tendría que ver el modelo, a ver, y podemos evaluar ese caso especial o específico en algún punto. Realmente la recomendación es que nada sea separable o que tenga uniones o que tenga porosidad. Si consigues una que sea suficientemente especial o específica y se pueda colocar de la mejor forma sanitaria, puede ser, porque entiendo la situación del agua y del vapor. Pero si no, podemos analizar el caso de forma individual. Sí, gracias. ¿Sí? A la orden. Bien, entonces la media caña, importante, no podemos tener este tipo de situaciones donde el ángulo es totalmente recto y esta media caña aquí no es sanitaria, porque lo que decía, cuando tenemos losos acá, simplemente la unión es una unión porosa, eso que está aquí negro en algún momento fue blanco, cuando se construyó o amarillo, dependiendo del tipo de material que utilizaron, y esto simplemente está aquí acumulado, sucio, em, lleno de algún tipo de suciedad, microbiología, lo que sea que haya pasado ahí, ¿sí? Entonces, no es recomendado, además de que la losa también se va oscureciendo con el tiempo y se va viendo la suciedad, que quizás no es suciedad, sino mancha, pero
estamos realmente claros de que es suciedad o que es mancha, ¿sí? Importante ese tipo de situaciones. Bien, aquí hacemos la parada en lo que se llama utilities. Continuamos, ¿no? Pero me refiero a que vamos a hablar específicamente de equipos que hablan de las utilidades de la fábrica. Entonces, tuberías, enchaquetados y ese tipo de cosas tienen su condición también. Cada uno de ellos deben evitar estar por encima, sobre todo las tuberías, evitar por encima de las líneas, por encima de producto desnudo, por encima de material de empaque, por encima de cualquier cosa que pueda tener o pueda recibir alguna contaminación, porque las tuberías y los enchaquetados en algún momento se pueden romper, en algún momento pueden condensar y esa condensación se convierte en una gotera, indiferentemente que sea de mi parte interna de la planta, esa gotera va a tener un control, va a tener una microbiología que hacerle, una parada de línea, una contaminación que tengo que descartar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no queremos nada por encima de la planta, perdón, de la producción. Ah, bueno, pero mi tubería tiene que ir ahí, no puedo hacer más nada. Bueno, vas a tener que hacer inspecciones constantes, vas a tener que ver si vas a tener que evaluar si puedes colocar algún tipo de aislamiento, si puedes colocar algún tipo de recubrimiento, ¿sí? Obviamente evaluar pues este tipo de tuberías y vamos a hablar de un caso súper especial. Mi planta no es línea recta, mi planta es edificio, son 2, 3 pisos. Probablemente el drenaje del piso de arriba se convierte en una tubería aérea en el piso de abajo. Esa tubería de drenaje está bien, es de inox, está súper soldada, soldadura sanitaria, tiene algún tipo de riesgo, la presión que aguanta, la cantidad, el caudal. Hay que revisar todo ese tipo de condiciones porque esa puede generar una condensación o puede generar una gotera de ruptura y en una ruptura de un drenaje encima de un proceso productivo, señores, es un montón de plata, un montón de tiempo, un montón de productos perdidos, ¿sí? Obviamente todos los procesos de tuberías y chaquetados, tanques, lo que sea, tiene que tener sus propios puntos de drenajes, tiene que evaluar todo lo que las condiciones de ella de forma sanitaria, que no tenga ningún punto muerto, que no tenga ninguna soldadura no sanitaria, que no tenga ningún punto de corrosión porque resulta que no hice la pasivación o el electropolishing, etcétera. Em, Importante siempre evaluar cuando voy a instalar lo que ya está instalado, ustedes hagan un análisis de riesgo, un análisis de la condición actual y qué me puede presentar como riesgo adicional, ¿sí? No solamente hablamos de double jacket, hablamos también de cualquier tipo de tubería, tanque, chaqueta, lo que sea. La recomendación es stainless steel o, ¿cómo que se llama? Acero inoxidable, perdón, 316L, ¿sí? No solo para tuberías que contienen producto, para tuberías que contienen la chaqueta o que contienen el agua, para tuberías donde, básicamente donde hay zonas 1, ¿sí? Acero inoxidable 316L. Ah, no es una zona 1, es una chaqueta por la parte externa, es una tubería para otro proceso, para calentar, para enfriar, lo que sea, puede ser 304. ¿Sí? Pero siempre recomendado 316L para los que van a tener de alguna forma zona 1. Ah, que no sé si hay, que si no tengo, que no sé qué más. Lo que se pide entonces es de forma sanitaria y en una de las recomendaciones globales es que por lo menos el acero inoxidable sea de la serie 300 para arriba, ¿sí? Dependiendo de la condición. Probablemente voy a necesitar una que sea mayor el número dependiendo de la condición. Importante para este tipo de utilidades es la ubicación, dónde la voy a colocar y no solamente el tipo de utilidades, ¿no? Por ejemplo, si va a generar vapor, el cuarto es caliente, va a tener un montón de tanques, tuberías, lo que sea, ¿dónde lo voy a poner? Y cuando hablamos de locación adicional, también hablamos de la ubicación de la fábrica. Ya mi fábrica existe, que no puedo hacer nada. Bien, no tengo cómo moverla, pero si voy a construir una nueva o voy a construir un espacio adicional, un poquitico más, un edificio nuevo para otro proceso que estoy instalando en mi fábrica, yo necesito conocer dónde estoy para poder proteger ese nuevo edificio de la situación actual en la que me encuentro. Entonces, yo tengo que ver mira, si tenemos movimientos telúricos en esta planta, por eso que la planta vieja está así toda gastadita, entonces la nueva va a tener algún tipo de sistema anti-movimientos telúricos. Ah, que normalmente aquí hay mucha nieve, mucho viento huracanado o hay tormentas de arena. Bueno, entonces las paredes, el material, las ventanas, no le voy a poner ventanas, no le voy a poner puertas que abran hacia donde normalmente sopla el viento, etcétera.
Ah, aquí pasa el tren por aquí cerca. Bueno, yo no debería poner entonces el edificio hacia el lado donde pasa el tren, debería ponerlo más para acá. Oh, bueno, porque es para recepción de materiales y necesito que sea donde pasa el tren. Bueno, entonces que ese recepción de materiales donde pasa el tren pues sea adaptado para ese proceso y tenga todos los materiales para ese proceso. Em, no, bueno, aquí yo no voy a almacenar sino 2 o 3 pallets cada cierto tiempo, entonces lo hago el tamaño adecuado. Luego no puedo decir, entonces, no, es que resulta que me quedó chiquito y voy a colocarle un montón de pallets porque el tren que viene súper cargado, no puede venir todas las veces que había prometido, va a venir más veces para poder traer más producto, o vino menos veces y trajo muchísimo más en una sola carga, no lo tengo donde almacenar, el edificio nos quedó pequeño. Necesitamos entender cómo funciona el edificio, qué vamos a manejar ahí. Ustedes recuerden que van a colocar una estructura que dependiendo de la ubicación en la que está, va a necesitar la tubería antiincendio, que va a necesitar quizás unos tableros eléctricos, que va a necesitar quizás una grúa, que va a necesitar separación de personal, porque necesito un baño, un locker, un armario para chicas y uno para chicos. Necesito que tenga flujo de agua, flujo de aire comprimido, etcétera, ¿sí? Todas las condiciones tienen que evaluarse. Em, Creo que ya habíamos hablado de forma general. Esto es como que, ¿qué se revisa cuando hablamos del sistema de edificios y todo en general, ¿no? Entonces necesito saber dónde está el sitio, cuál fue su fundación, cuál fue su elemento estructural, cómo están los pisos, drenaje, etcétera, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Creo que cuando hablamos de la ubicación, perdón, aquí, cuando hablamos de la ubicación, en el sitio específico, mira, voy a construir una planta nueva. O quizás no la voy a construir, estoy en un proyecto donde es súper confidencial, pero vamos a evaluar una planta a ver si la podemos comprar. Revisemos dónde estoy ubicado, qué tiene cerca, tiene un río, tiene otras plantas que nos pueden afectar nuestro proceso, el riesgo de infestación por plagas, quizás a una zona florestal donde, perdón, forestal, donde hay crecimiento de árboles, donde hay muchas aves, está en un sitio elevado o al contrario, está en un sitio en el lugar hondo donde nos pueden más bien inundarse cuando llueva. Eh, si ustedes lo piensan como, no, bueno, es el edificio nuevo para procesos de, no sé, una galleta Oreo nueva que vamos a producir porque nuestra línea ya no da abasto, vamos a hacer otra Oreo en otra área, en otro proceso en nuestra misma planta. Bueno, buscar ese mismo sitio también que sea el más adecuado. No lo voy a colocar más cerca del estacionamiento, no lo voy a colocar cerca de las línea del tren, no lo voy a colocar cerca de donde, por ejemplo, soplan el silo. Esa condición es a lo que se refiere cuando hablamos del sitio, ¿no? Importante también, ese sitio, hoy, no importa si ya su sitio está construido, la cerca, la barda, ella está bien, es sanitaria, permite el ingreso de animales, permite el ingreso de gente. Yo conozco plantas que en la cerca principal puede pasar cualquier persona agachada tranquilamente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de condiciones, pues no la cumplí en su momento, pero la puedo mejorar con algún tipo de presupuesto para los próximos meses, años. ¿Sí? Entonces, ir evaluando. ¿Que tengo el estacionamiento? ¿Es de concreto o es de piedra? ¿Es posible que haya ese tipo de contaminación, algún tipo de proceso que me traiga alguna contaminación hacia mi planta? Todo tengo que evaluar. Cuando hablamos de árboles, acá esto es simplemente una recomendación. Aquí yo no puedo hacer mucho más que decirle en las recomendaciones 3 metros plantas pequeñas, 10 metros plantas grandes. Ustedes probablemente ya tienen un montón de árboles alrededor, el árbol ya había nacido ahí y ustedes fueron creciendo, se fueron expandiendo. La recomendación por decisión sanitaria hoy es que se tenga entonces la grama lo más baja posible, los árboles cuidados, que no haya tipos de plagas que nos puedan afectar, si hay aves, pues que se haga algún proceso de remoción de estas aves de estos árboles. Yo soy muy ecológica, no recomiendo talar un árbol porque simplemente no está a 10 metros, está a 3. No, hagan algunos cuidados, vean cómo está la edificación, hagan alguna inspección adicional, ¿sí? Y esto es un requisito cuando hablamos de una construcción nueva. Yo voy a construir mi planta, ahí sí, oh, por favor, ya ustedes saben que son 3 metros y 10 metros. La planta ya existe, no hay más nada que hacer. La luz exterior. Chicos, y esto es diseño sanitario tanto para nuevas plantas como para el proceso actual. No puedo cambiar el sistema de luz exterior por luces que sean competitivas
con el exterior de la calle, me refiero. Entonces, que la plaga que estaba afuera, en vez de volar allá afuera, fuera en su callecita, en su postecito de luz de la municipalidad, pues se venga para adentro y me genere un riesgo, porque mientras más cerca de la planta, más tentada va a sentirse de entrar. Ah, no voy a poner las luces, y esto creo que lo vamos a ver en el siguiente. Ah, no, todavía no. En el siguiente. Habla de luz interna también. La luz interna no puedo cambiarla y colocarla más llamativa que la externa. Voy a traer más plaga todavía. Se recomienda que las luces sean obviamente aquellas que no generan ese calor, que no generan ese atracción a los animales, que no se coloquen en las puertas, porque si la colocan en una puerta probablemente también. Ah, no, que la puerta necesito iluminarla porque por ahí donde pasa el montacarga y el personal a las 10 de la noche. Ajá. Pero entonces necesito iluminarla de la mejor forma posible, quizás contrapuesta a la entrada, de forma que no me genere todo este tipo de riesgos de ingreso. Más allá de que por seguridad, obviamente, sí me iluminen lo que yo necesito que ilumine. En este caso, hablando de manejo de utilities, que esto ya es utilities directamente a generación de vapor, generación de aire ambiente, armarios, etcétera, ¿no? ¿Qué es importante en los drenajes? Drenajes de forma general. Necesito que los drenajes sean de acero inoxidable. Eso es importante. Ah, ¿de cuál es el acero inoxidable? Yo les diría 316L. No, pero es muy caro. Bueno, 304. No, que no puedo. Bueno, que sea de 300 para arriba la serie, ¿sí? Que sea sanitario. ¿Qué quiere decir con sanitario? Sea fácil de limpiar, que no sea, no tenga puntos muertos, que su material no sea poroso, porque entonces, como les digo, tiene que ser de inox, que tenga el canasto donde yo pueda colocar, recoger todos los sólidos gruesos que se cayeron hacia allá, también hace una especie de pared, entre comillas, entre la plaga que viene del drenaje y el proceso de forma, el proceso productivo, que lo pueda desmontar tan fácilmente que simplemente se limpia, ¿no? Y como les dije, dependiendo del drenaje o dependiendo de su ubicación, pues también voy a evaluar el flujo de este. Creo que en el próximo slide lo vamos a ver, ya vamos a llegar allá. Cuando hablamos de que un drenaje sanitario, ¿qué quiere decir? Que no se meten los olores hacia el área productiva, que no se meten las plagas hacia el área productiva, que es fácil de limpiar, que aguanta todo el tipo de material que utilizamos, que si por acaso se nos fue alguna contaminación grande del proceso, pues que simplemente tenga fácil remoción, ¿no? Entonces, en estos casos, fíjense, esto es uno de las formas de drenaje sanitario. En la parte interna, estamos hablando de la boquilla, estamos hablando del interno, el funcionamiento. Este otro tipo, hay muchísimas otras formas. ¿Por qué se pide esto? Porque normalmente el agua, este sifón, en la forma en la que se ha manejado, siempre genera una eliminación de olores, de los olores que están acá adentro y obviamente las plagas, pues mucho más difícil que puedan entrar. Ah, que este tipo de drenaje justo en este poquitico aquí no se puede eliminar. No, pero si yo lo limpio de la forma correcta, esta acumulación acá no me va a generar un riesgo mayor, ¿sí? Otra cosa de drenaje, si tengo alguna máquina que necesita conectarse directamente al drenaje, pues que no se conecte tocando el drenaje, ¿sí? En este caso aquí, por ejemplo, está cerquita, pero no está tocando el drenaje. En caso de que haya un rebose, no necesariamente va a llegar hasta acá y me va a contaminar el proceso. Otra cosa, acá va a haber una forma de como de tobera, o puede haber una válvula check, o puede haber cualquier condición, perdón, que les permita que si en caso de que estaba muy cerca y se contaminó, se inundó 3, 4 metros para cima, el agua pasó por aquí arriba, pero no entró al equipo, no me generó una contaminación directa al proceso. Entonces, esa brecha de aire debería existir para evitar, para evitar que haya ese tipo de contaminaciones, ¿sí? Ah, que resulta que el drenaje es todo el día y si yo lo coloco muy separado va a salpicar el agua. Señores, hay que buscar la forma, si lo coloco de lado, si lo coloco hacia arriba, si lo coloco más cerca, cómo lo voy a hacer, pero no debería estar en contacto con el piso ni con el drenaje, esa línea de descargas de la máquina, ¿sí? Entonces es importante que se maneje. No, y si le pongo una manguera, tampoco, nada en contacto con el piso. ¿Sí, Betty? Y eso, justo este tipo de diseño de drain, como el que muestras que está cerca del drain, la tubería, en varias plantas hay algo así. ¿Hay alguna distancia? Dos preguntas. ¿Hay alguna distancia recomendada de la tubería hacia el drain? Y la otra es, las plantas que ya tienen introducido que ya tienen
instalada la tubería dentro del drain, con esto estamos entendiendo que deben de hacer el cambio, ¿correcto? Sí, lo correcto es que deberían hacer el cambio, respondiendo a su última pregunta, porque no debería estar ahí. Ah, que yo no tengo plata, que no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, eso va a salir probablemente en auditorías, va a salir en el SPR, va a salir en el HACCP, no debería estar en contacto. La recomendación en metros o centímetros, yo no la tengo aquí a la mano, yo no me acuerdo ahorita si son 3 o 5 centímetros, pero tiene que haber una diferencia siempre que tenga este tema del aire o de la válvula que no me permite igual que si por encima de los 3 centímetros hubo una inundación, se reventó una tubería y se inundó, que no fue capaz de salir por el drenaje igual no va a entrar al proceso, ¿no? Pero creo que está entre 3 y 5 centímetros. Esa respuesta sí te la puedo buscar luego. Ok. Bien, Hoy Yeso, gracias. Ujú. el punto Y importante es que no toque, ¿sí? Ok, y una más. Pensemos que sí está separado, así como está esta ilustración, puesto que desde el cono desde el cono y la tubería que va a conducir lo que se va a drenar al drain, es un conducto que va a tener materia orgánica. Los drains tienen la frecuencia de limpieza, que sería el otro punto, que si la tubería esta está muy cerca del piso, podría dificultar el retirar las tapas de los drains para hacer la limpieza de estos y, bueno, también el monitoreo ambiental de patógenos. Usualmente los drains se tienen que limpiar, pero esta fracción de tubería, desde ese conito y tubería, entendería que también debiera ser parte del procedimiento de limpieza. Bueno, no del procedimiento, sino debiera estar incluida en una frecuencia de limpieza como si fuera una extensión de un drain. Al final es parte de un drain, ¿verdad? Y adicional a que está dentro del ambiente de fábrica, mientras que el drain, bueno, ya está del piso hacia abajo. Ese tramo del conito hacia abajo sí debiera ser también limpiada. Debieran las plantas tenerla en un programa de limpieza, solo que va a ser un poco difícil porque el conito va a tener acceso, pero la tubería no. ¿Cómo han considerado esto para la limpieza? Si es un normal uso para, a ver, si se usa constantemente para el drenaje de agua, y como tiene este tipo de válvula y como tiene esta situación, no se considera como que tienes que entrar a limpiar porque normalmente es inoxidable y aquí no hay forma de entrar manualmente hablando, ¿no? Ujú. Y dependiendo del tipo de máquina o el proceso que tengas, es posible que se ejecute la limpieza con algún tipo de descarga aquí mismo, ¿sí? Quizás Ujú. alguna aplicación cáustico, alguna soda, algo que permita esa limpieza, pero sí debe estar incluido todo dentro del área productiva debe ser limpiado, ¿sí? Todo, nada se Ya, escapa. ya. Sí, sí. Gracias, Beso. Por ahí les Ok. comparto una foto de uno como se observó en algún área. Gracias. Ujú. Gracias, Betty. Bien, entonces, cuando les hablaba al principio del flujo de los drenajes, pues obviamente se espera que vaya desde la zona de alto control a la zona de menos control. Piensen en área de post-horno, área prehorno, en chocolates, pues fluir como quiera, pero realmente no debería em, haber tipos de acumulación o que pueda permitir el rebose. ¿Qué no puede haber? Que no lo dice acá, pero que no puede haber que todos estos drenajes, indiferentemente del flujo, bien, debe ir de alto control a bajo control, pero vamos a suponer que no se puede, que no se hizo, que la fábrica tiene 80 años y que ya estaba así. Lo que no puede haber es que ambos drenajes estén conectados y vayan directamente a un drenaje externo sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de caída, sin ningún tipo de rejilla, trampa de grasa, trampa de aceite, trampa de suciedad, trampa de lo que sea, ¿sí? He visto en varios procesos, en varias plantas, que los drenajes están como interconectados y resulta que terminan en la planta de tratamiento los drenajes internos sin ningún tipo de protección y el roedor lo utiliza como un corredor para pasear o simplemente los drenajes de agua de lluvia también están conectados directamente con el drenaje de allá afuera de la calle a 200 metros de la planta que también obviamente va a generar riesgo de ingreso de roedores. Y ojo, hablando de roedores, las cucarachas también pueden haber. Entonces hay ese tipo de contaminación. Y si llegara a ocurrir algún tipo de inundación, porque llovió mucho en la ciudad, no sé si supieron, pero por ejemplo en la ciudad de Porto Alegre, en Río Grande del Sur, aquí en Brasil, hubo una contaminación severa a principios de mayo del año pasado, donde se inundó toda la ciudad, pues ese tipo de inundaciones, todo se va a inundar
nuestra fábrica, si tiene la fundación bien ejecutada, no debería ingresar el tipo de suciedad, más allá de que, bueno, obviamente tengo puertas y todo y la contaminación, pero por los drenajes no debería volver todo ese tipo de suciedad que llegue a entrar a la planta. Ahí la condición es catastrófica, no tenemos cómo limpiar, cómo remover y de forma rápida, ¿no? Un rebose pequeño, todos tenemos un procedimiento de cómo hacerlo. Entonces, por eso les digo, tienen que haber caídas, tienen que haber conexiones y desconexiones. Esto fue adicionado, creo que hace un par de años, cuando hablábamos de los cuartos, de los lockers, de cómo deberían ser. Sí, esta es la condición ideal. Como les digo siempre, no se los voy a leer, les voy a mostrar qué deberíamos tener. Locker de inox, que es muy caro. Sí, bueno, pero le estoy diciendo la condición ideal. Lo que ya tienen, bueno, traten de pintarlos, manejarlos, limpiarlos, arreglarlos, etc. Deberían tener la caída de los 45 grados. Si no, no la tengo. Bueno, entonces limpieza más constante, inspección más constante, colocarle ese triángulo. Hay unos que se vende como un triangulito aquí, chiquitito, que se coloca encima del locker de forma que genere esa caída, ¿sí? Debe estar en un piso también que resista la condición de suciedad, de condición de paso de la gente, para arriba, para abajo, todo. Y obviamente lugares donde colocar todas mis condiciones. ¿Que debería ser un locker así completo para una persona? Sí. ¿Por qué? Porque debería tener como mínimo 4 separaciones. Podemos hablar de menos separaciones, quizás 2 o 3, pero la recomendada, real, fuertemente así, oye, esta es la perfecta, son 4. Zapatos de la calle, zapatos de trabajo, ropa de la calle, ropa de trabajo, ¿sí? Que no deberían estar en contacto entre ellos de forma ninguna. Eso también son recomendaciones de cómo sería, por ejemplo, un zoning o un control de tránsito dentro de áreas de locker, por donde entra la gente, cuál está el proceso, cómo es el proceso de climatización, etcétera. Pero acá se los dejo simplemente como ejemplo. Yo sé que casi ninguna planta en Latinoamérica es tan perfecta así para tener el flujo perfecto tanto de personas cuanto de aire y demás. Si lo quisieran hacer y tienen la oportunidad de hacer un proyecto, adelante, cuenten con nosotros, le damos todos los ejemplos, le damos todas las recomendaciones. Esto es simplemente lo que deberíamos tener si hoy construiremos una nueva fábrica. Si no vamos a construir nada y lo que tenemos lo tenemos, simplemente lo que podamos mejorar. Acá hay otros ejemplos. Voy a pasar un poquito más rápido solo para que los vean. Y en el caso de el comedor, también, perdón que ahí se como que se movieron los cuadros, también es importante que tengamos flujo de entrada, de salida, hacia dónde va el aire, hacia dónde va la gente. ¿Por qué? Porque a pesar de que el comedor es nuestro y solo nosotros podemos estar ahí y no le vamos a afectar a 200 millones de consumidores en la calle. Nosotros también somos consumidores, nosotros también tenemos que cuidar nuestra salud. Si nosotros nos vamos porque nos cayó mal una comida, porque hubo algún tipo de contaminación, una preparación no adecuada, nosotros también vamos a generar una pérdida para el proceso, más allá de nuestra enfermedad o nuestro malestar, ¿no? No quiero que me malinterpreten, pero es un punto de pérdida que no queremos tener y que queremos cuidar también de la salud de todos los que consumen. Que yo llevo mi propia comida. Bueno, entonces también tienes que tener un lugar donde guardas tu propia comida fíjense que aquí lo dice claramente, dry storage, yo traje mi propia comida, pues ahí yo no necesito guardarla en mi locker, que no está permitido, no la voy a guardar en mi escritorio. Imagínense menos si tengo el escritorio dentro de la planta o la oficina dentro de la planta. Entonces, siempre tengo que disponer de áreas que permitan la segregación, que permitan la circulación y que permitan también la separación entre las personas para poder tener sus procesos, su comida y su área lo más saludable posible. Áreas de taller también son otras recomendaciones. Recuerden que esto es para plantas nuevas. Si no tengo cómo hacerlo o si ya mi planta construida, ver en lo que puedo mejorar, en qué puedo implementar un proyecto. Si no se puede, simplemente esto es lo que tengo y tratar de manejarlo lo mejor posible con aumentos de frecuencia, aumentos de limpieza, aumentos de inspecciones, aumentos de aplicaciones si fuera el caso de plagas, tratar de cerrarlo lo mejor posible y siempre tener disponibles estaciones de lavado de manos y estaciones donde yo pueda lavar mis herramientas, pues las herramientas de mantenimiento son muy importantes porque muchas de ellas van directo a la máquina a tocar la zona 1, ¿sí? Baños, como le digo, esto aquí es el ideal. No se sientan mal por mi comentario, pero de toda Latinoamérica creo que nadie tiene los baños así tan perfectos. Entonces, simplemente tratar de mantenerlo lo más limpio posible, más cuidados. Obviamente que el piso es una de las fuentes principales de contaminación cruzada hacia la planta. Lavado de manos, obviamente también. Entonces, siempre jabón, siempre
sanitizante de manos, pero los pisos es por el tema de los zapatos, pues obviamente cualquier necesidad del ser humano dentro de esta área privada puede caer al piso y cayendo al piso puede ser transferida, perdón, hacia otro lugar a través del calzado. Entonces, estos son lugares de vital importancia, por eso es que ustedes van a tener quizás dentro del programa PEN algunos monitoramientos, ¿sí? Ah, que yo voy a hacer baños nuevos porque hoy me lo están exigiendo, porque salió en SPR, porque salió en una mía, porque el mío se quebró. Bueno, tratemos de hacerlo así lo mejor posible, con pisos lisos, con media curva, media caña, con el lavado de manos quizás un poco con agua caliente, dependiendo de lo que habla la regulación local de su país, secado con toallitas o con un secador con filtro EPA, que no tenga ventanas, que sea fácil de limpiar, etcétera, etcétera. Acá hay otros ejemplos también, ¿sí? Yo creo que ustedes piensen que estos no son recomendaciones directas para decir tengo un baño dentro de la planta. Lo ideal es que no tengan baño dentro de la planta. Ah, que yo ya tengo. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que tengan doble esclusa. Fíjense que acá hay doble esclusa. Áreas MP, primera entrada, segunda entrada, área de baños. Ah, que yo no tengo doble esclusa así de esta forma tan bonita, tengo una sola puerta. Bueno, mayor frecuencia de limpieza, lavado de manos aquí, lavado de manos aquí, probablemente lavado de manos aquí, porque cualquier contaminación, cualquier suciedad, tapetes higiénicos, limpieza a frecuencia mayor, etcétera, etcétera. Aquí lo mismo, recomendaciones también. Área de camiones, área de despacho, dependiendo de lo que yo tenga, recomendado, sobre todo si es entrega a granel, es que sea como está acá. No solo líquidos, sino también silos y demás, es que todo el proceso quede como una doble esclusa, ¿no? El camión entra por un lado, sale por el otro, ambas puertas se pueden cerrar, el camión queda como en la parte interna del edificio. Que no se puede hacer, no importa que no sea granel, no importa que no sea nada, entonces que el camión conecte a la doca, al muelle, al puente, a la puerta, no sé cómo les llaman en cada uno de los lugares, de forma hermética. Entonces el camión conecta de la forma más hermética posible, obviamente de retroceso, que es lo más común, y toda esta puerta tiene un montón de parabichos, boletes, gomas, cortinas, etcétera, que recubre la parte externa del camión, la parte trasera, de forma que no va a haber ningún tipo de ingreso de plaga o riesgo súper bajo de ingreso de plaga, ingreso de aire, ingreso de lo que sea, de la parte externa a la parte interna, ¿sí? Luces del interior, yo se los dije también hace rato, que no sean competitivas, sobre todo aquellas que están muy cercanas a las puertas. En el caso de que sean áreas muy oscuras, lo importante de esto es que se tengan las iluminaciones o los looks de acuerdo a lo que voy a tener. Ah, que tú me recomendaste linterna, pero ahí dice que 500 lux es lo mejor para puntos de inspección. Sí, pero 500 lux normalmente van a estar aquí debajo de la luz. Cuando yo necesito ver por debajo del camioncito, del carrito, de la máquina, lo que sea, la linterna debería ser. Entonces, en luz interior, no solamente la luz del edificio, nosotros también deberíamos tener linterna, deberíamos tener condiciones que nos permitan tener 100% iluminado nuestro proceso. ¿Sí? Temas eléctricos, esto lo vamos a ver en un entrenamiento más adelante que va a estar asociado o estaba en el pasado asociado a la SDS, Sanitary Design Specifications 107. Siguen siendo las mismas recomendaciones, aunque estas SDS estén vencidas o obsoletas. Siempre el diseño sanitario levantado, separado, que me permita limpieza, que me permita observación, inspección, que no me permita que se genere un corredor vial para cucarachas, roedores, etcétera, ¿sí? Mismo caso de los agarres, lo más sanitario posible. Fíjense que aquí, la única parte, entre comillas, no sanitaria, es el tornillito que tiene acá. De resto, fíjense, está todo sellado, súper cero áreas de acumulación, tiene curvitas sanitarias, todo de inox, ¿sí? Y que permita que la acumulación que esté aquí se libere y se limpie rápidamente. Estos de acá no son los más recomendados. Aquí dentro camina cualquier cosa, aquí dentro se acumula cualquier cosa y nunca vamos a poder decir, y el que me diga que sí, mentiroso. Aquí no se puede desmontar para poder limpiar todos esos canalcitos pequeños que están ahí, ¿sí? Cuando hablamos del aire acondicionado o del sistema de ventilación, que el lugar de absorción de aire o de
sí, de la toma de aire sea un lugar bien, que no tenga tanta condición climática divergente, en el caso tipo condiciones de nieve, si hay una tormenta de arena que no sea directamente a la boquilla, dependiendo del tipo de tormenta de arena, de agua, de lo que sea, de hielo, de granizo, que no sea así, que sea fácil de limpiar, que permita que todo el sistema de ventilación tenga boquillas para poder hacer inspecciones. Yo ya tuve contaminaciones enormes de gorgojos en ductos de aire acondicionado que tuvimos que reventar uno por uno para hacerle algunas boquillas y compuertas que eh, nos permitieran el ingreso a la aspiradora, al ingreso a la limpieza, a la inspección, ¿sí? Obviamente también la prueba de aves, entonces aquellos exhaustión o exhaustor que permite que el aire salga de la planta de alguna forma, pues tenga o su rejilla, su malla, o sea de aquellas que son, no sé cómo explicarla sin hacer la imagen, solo que ustedes no me están viendo, que es como una ventanilla, que cuando el aire sopla, la ventanilla está totalmente horizontal, cuando para de soplar, la ventanilla queda vertical y cierra una sobre la otra, ¿no? Con respecto a limpieza, creo que esta era la imagen que yo quería mostrarles. Muy importante es la máquina para poder limpiarla, para poder tener acceso. Yo se lo dije desde un principio, no deberíamos tener nada que nos obstaculice la limpieza a los lados, arriba, abajo, en ningún lugar. Pero si por acaso ya existe y necesito hacerlo, yo necesito evaluar entonces el espacio de limpieza mínimo por encima o por debajo de los equipos. La recomendación acá, a los laterales, 1.5 metros, dependiendo de la situación, por debajo, dependiendo de lo ancho del equipo, y por arriba también dependiendo de lo ancho del equipo. Hay ciertas recomendaciones para que la persona que la va a limpiar pueda pasar, para que el elevador, el skylift, la tijera, como lo llaman, pueda pasar también, mismo siendo articulado, ¿sí? Permite el ingreso de las personas. Esto también habla de cuartos de limpieza, cuartos de COP. Como se los digo, yo no les voy a decir que esto es lo mandatorio urgentemente para que lo hagan. Sería genial que lo tuvieran así. Sería espectacular que lo pudieran llevar a esto. Si no lo pueden llevar, que tengan las separaciones máximas posibles, que tengan la caída, el drenaje, que permita todo eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Creo que tenemos